En Palma Hoy por Hoy, ser saludable con Minerva Camaño. Pues a la 1:20, casi 28 minutos de la tarde abrimos este espacio. Bueno, ya el titular de lo que Minerva quiere abordar, pues está casi un poco de susto en el tiempo en el que nos encontramos. Minerva Camaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una semana más. Dice ella, aquí a tenernos con las comidas navideñas. ¿Estamos preparados? La verdad es que ¿Tú qué crees? Es un tema un poco escabroso. Sí, para lo que se avecina, ¿no? Justo para lo que se avecina. ¿Es momento de hablar de comidas saludables o lo dejamos para después de Reyes? Eso yo creo que a nadie le interesa en estos momentos escuchar nada acerca de comida saludable. Porque realmente nadie va a no privarse, sino a llevar una alimentación que sea más o menos de ese estilo. Así que bueno, pues tomando en consideración y partiendo de que nadie va a hacer unas comidas o unas cenas saludables, pues bueno, también ver qué podemos poner como punto para contrarrestar esa balanza, ¿no? Que al final nos va a caer un peso bastante grande encima. Se pueden aminorar los daños de alguna manera en estas cenas, en estas comidas navideñas de empresa, de amigos, etcétera, etcétera. Claro, tú ten en cuenta que aproximadamente la media española engorda en torno a 1,3 kilos durante el periodo navideño. Eso Estamos está hablando que el demostrado, periodo ¿no? navideño son en torno a 20 días. Si contamos un poco antes de Nochebuena, porque ahora ya mismo, este fin de semana que entra, seguramente habrá comidas de amigos, comidas de empresa. Bueno, ya las lleva viendo, un mes casi. Con lo cual... Por eso mismo, al fin y al cabo, el periodo navideño se amplía muchísimo, porque utilizamos como excusa para, ¿no?, para hacer una comida, una reunión con la familia, con amigos. Y entonces realmente esos excesos nos van pasando factura poco a poco. No de un día para otro, pero sí, si empezamos a sumar comidas y cenas, pues vamos viendo que la cuenta sube. Tú querías empezar con la cuenta de las calorías, ¿no? Con lo que, bueno, lo que supone un menú navideño, una cena de Nochebuena, calóricamente hablando. Claro, ¿De qué hablamos? Me gustaría que empezáramos viendo cómo hacemos nosotros una comida, ¿no? Primero comenzamos pues con una cerveza o un vino, las tapas, que ya estamos hablando de que ahí solemos comer queso, jamón, diferentes entrantes, y ya ahí vamos ingiriendo bastantes calorías, porque tú ten en cuenta que una caña, por ejemplo, tiene casi 100 calorías. Y una copa de vino aproximadamente, depende si es vino blanco o vino tinto. El vino blanco, como suele ser más dulce, un poco más calórico, pero unas 75-80 calorías. Eso solamente con una copa. Si además añadimos todo lo que vamos a ingerir con el entrante, ya vamos sumando. Y después, tú, por ejemplo, en tu caso, ¿qué sueles comer? Vamos a poner el ejemplo de una comida, de un almuerzo. Un almuerzo. Después de los entrantes, en Navidad, ¿qué sueles comer tú en tu casa? En Navidad. O en Nochebuena, porque, bueno, más... Cualquiera de los dos días. En Nochebuena, después de los entrantes, pues yo qué sé, depende, no siempre es lo mismo. Pero pues puede haber una sopa de marisco, luego puede haber pavo, puede haber cordero, antes de llegar a los postres, ¿no? A veces, pues, cóctel de mariscos, más la sopa. Más la sopa, ¿no? en Nochebuena, por lo menos, ¿no? Después de todos los entrantes, claro está. Claro. Lo que pasa es que yo a la carne no llego nunca. No, ese es el problema, claro. ¿Cómo vamos a llegar a la carne? Entonces, a lo que yo iba era cuántos platos nosotros tenemos preparados, porque al final nadie llega al último. Y la pregunta sería aquí, ¿qué cenas un día normal, no? Para ver la diferencia. Ese es el punto clave, porque realmente tú un día cualquiera, un día entre semana, o ya no un día entre semana, un día que salimos, ni se te pasa por la cabeza comerte todo lo que te vas a comer ese día. Imposible. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que comer tanto? Eso digo yo, ¿y por qué? Tú que eres nutricionista, ¿tú qué? ¿Por qué tenemos que comer tanto? Y encima tan tarde, porque la Nochebuena, claro. Imagínate a qué hora se cena, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que es por tradición. Y claro, un poco por gula, ¿no? Pero por tradición. Porque, por ejemplo, en mi casa, pues además de los entrantes, también se come marisco.
después una sopa, después la carne y después el postre. O sea, que en mi casa se O ponen los tres... postres, O los postres. que no suele ser uno. En mi casa, además de los entrantes, se comen 3 platos. Ujú. Entonces, al final, la suma de todo, pues imagínate, puede un menú normal como de los que estamos hablando, puede ser en torno a 1.500 calorías. ¿De acuerdo? Entonces, si ya además añadimos que después no nos vamos a quedar ahí, que la mayor parte de la gente va a acompañar la comida con más vino o más cerveza, y después llegan los chupitos. Y después de los pacharán. postres llegan los turrones y los dulces navideños. Los turrones, los O sea, polvorones. Y las hay copas. doble postre, ¿no? Por lo menos en mi caso. Claro, pues al De horror. final la cuenta, ¿no? La suma calórica puede ser de 2.000, incluso hay algunos menús, ¿no? Que pueden llegar a 3.000 calorías. Eso es una bestialidad, porque tú ten en cuenta que 2.000 calorías es lo que tiene que consumir una mujer diariamente. Y tú estás ingiriendo eso en una sola comida. O En sea, una cena, por ejemplo. Claro, en una cena o en un almuerzo. No hemos contado que has desayunado, que has merendado y que vas a después hacer, si llega, otra cena, o una comida o una cena. Claro, depende hay de gente que esto lo hayamos tiene hecho. en cuenta y que el desayuno, fundamentalmente el almuerzo, por ejemplo, del día de Nochebuena, pues lo hace un poquito más liviano, ¿no? Claro. Porque sería lo recomendable, por lo menos, ¿no? Lo recomendable es intentar comer de todo, pero comer de todo en cantidades razonables, porque se suelen poner muchos platos y solemos picar de muchos alimentos, ¿no? Pero la clave está en probarlos todos, pero poquita cantidad. De ese modo no nos vamos a sentir saciados, satisfechos, porque ya te digo, lo hemos probado un poco todo. ¿Eso haces pero tú, por ejemplo? Yo eso Tú es lo que pruebas suelo todo, hacer. pero un poquito, te controlas ahí. Sí, excepto con el marisco, Sí. que sí me gusta más y sí suelo comer más y suelo dejar un poco más la carne de lado, pero yo suelo probar un poco de todo y así pues lo he probado y no me quedo con las ganas de nada, pero claro, siempre en cantidades bastante pequeñas, Ujú. porque Y a si esto, no... claro. Pero es que esto se le suma, por ejemplo, si nos centramos en la Nochebuena, que al día siguiente la comida fuerte de la Navidad es al mediodía. Claro. ¿Eh? Y Tenemos esto es ya además el acabose. Dos comidas, claro, tenemos dos comidas realmente cercanas y muy grandes. Entonces, tened en cuenta que nosotros tenemos vasos comunicantes, ¿no? Imagínate, nosotros comemos y vamos acumulando en esos vasos el resto de energía que no quemamos. Entonces, si yo, por ejemplo, quemo 2.000, pero he ingerido 3.000, pues esas 1.000 se tienen que acumular en algún sitio. Claro. Entonces ahí es donde vamos con que la media española engorda entre 1 y 3 kilos, que es una barbaridad en un periodo de tiempo tan sumamente corto, ¿no? Bueno, en enero todo el mundo me training, ¿no? Ay, va. Por ejemplo. En enero tengo bastante... ¿A que sí? Esto sí, suele sí. ser... Bueno, ya lo hablaremos en su momento, no nos vamos a adelantar, que todavía tenemos que vivir la Navidad, pero... Y también esto lleva consigo en que en este periodo quizá dejamos el gimnasio un poco al lado, Minerva, porque decimos, bueno, si con lo que se avecina, ¿para qué me voy a hacer ahora Claro, en este ejercicio periodo físico? se dejan un poco los hábitos, Claro. porque nos cambian, tenemos muchas más reuniones familiares o con amigos, tenemos más tareas, comprar los regalos, decorar la casa, preparar la comida. Entonces, como que vamos dejando un poco al lado nuestra rutina diaria. Y en nuestra rutina diaria debe haber actividad física, deporte, como siempre hablamos. Entonces, estos días en los que la balanza tiende hacia el lado calórico, pues es muy importante que no abandonemos estos hábitos saludables deportivos, porque son los que nos van a ayudar realmente a mantener ¿no? y a equilibrar esa balanza. ¿Y qué nos recomiendas para este mes de diciembre? ¿Qué Pues actividades? la verdad es que la actividad fundamental es la actividad aeróbica, andar, correr, bicicleta, ¿vale? También podemos hacer trabajo de fuerza si continuamos con nuestros hábitos, pero que sea vigoroso, ¿vale? Siempre el trabajo de fuerza es mejor que lo asesoren. Y una opción bastante cómoda es hacer un trabajo en circuito, colocarnos un cronómetro delante y comenzar a hacer ejercicios por tiempo. Así que, por ejemplo,
podemos realizar periodos de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso. Y podemos hacer 8 series de trabajo, de 5 ejercicios diferentes que nosotros elijamos. Y de ese modo, pues también podemos contribuir a quemar más calorías y que de ese modo pues nos mantengamos activos y más o menos compensemos lo que está por venir. Eso es. Algo prohibido de la alimentación, ¿no? Algo que tú digas, esto es que deberíamos evitarlo, a pesar de que las cenas, las comidas, los almuerzos sean bastante cuantiosos, ¿no? Y las calóricos, copas, pero por supuesto, fundamental. Las copas, todo lo que sea alcohol. Ten en cuenta que como hablábamos en programas anteriores, las calorías también cuentan, depende de la procedencia de esa caloría. Entonces, hay alimentos que son calóricos, pero que además de esas calorías nos van a aportar vitaminas y minerales. Entonces, no son calorías vacías. En cambio, el alcohol nos va a aportar calorías, pero no viene acompañado de nada, de absolutamente nada. Entonces, realmente, si hay que elegir, más vale comer que beber. Muy bien. Pues yo me quedo con esa recomendación, a tenerla en cuenta, y sobre todo en esta época en la que también, bueno, pues se coge el coche para pequeños, ya no solamente para largos desplazamientos, ¿no?, sino para pequeños desplazamientos entre un pueblo u otro, entre la vivienda. Por favor, ese lema no tan, si bebes no conduzcas, hay que aplicarlo, hay que buscar a ese conductor alternativo, ¿verdad, Minerva? Porque claro, aquí estaríamos entrando ya en otro terreno, pero ya de paso lo vamos también a recomendar, que hay que tener esto muy, muy en cuenta y no ponerse al volante si hemos bebido previamente. Así que nada, sobre todo decir que no se abandonen los hábitos deportivos y que siempre, no importa que sea Navidad o que sea otra fecha, siempre es bueno continuar o comenzar. Así que también puede ser un buen regalo para la Navidad, un bono de sesiones de M-Training. Así que aprovecha. Si necesitáis un regalo original, a regalar bonos. Muy bien, estupendo. También puede ser un buen regalo, una buena campaña, anunciando esos bonos maravillosos de M-Training, que además pues pueden venir muy bien, que en enero ya hablaremos de cómo aumenta, ¿verdad?, el porcentaje de gente, de ciudadanos que se acercan a un centro para perder ese de 1 kilo a 3 kilos, ¿has dicho? Los buenos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Exacto, los buenos propósitos. Hablaremos, pero ahora estamos en otra época, hija. Bueno, que hay que controlarse en la medida de lo posible, pero es que, ¿qué le vamos a hacer? Hay que vivir también, claro. Hay que vivir sobre todo, pero siempre que sea posible de la forma más saludable, ¿no? Minerva, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.